Hola, ¿cómo están? Soy Anulfo Ramírez de la Costa, profesor del departamento y la carrera de Historia de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Alegre de estar con nosotros aquí en Una Historia, un café en TV UNA, el canal de la Academia. Y hoy pues tenemos, como siempre, esos temas súper interesantes y tenemos pues invitada a una estudiante de último año de la carrera de Historia y también de la carrera de Derecho. Está estudiando dos carreras y labora actualmente en el Archivo Nacional de Honduras. Me refiero a la señorita Gracia María Canales. ¿Qué tal, Gracia? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, maestro. Gracias por invitarme y por permitirme presentar los avances de mi investigación aquí presente. Qué bueno, y lo acaba de decir, ¿no? Sus avances de la investigación, como hemos traído acá, jóvenes historiadores, investigadores, de que están pues avanzando, están publicando, y aquí pues tenemos estas primicias. Realmente Gracia María Canales pues se muestra por primera vez o va a dar a conocer por primera vez estos avances de su investigación, y el tema que hoy vamos a trabajar, que me gustaría que ella lo dijera más claramente, que tiene que ver con pues actividades de extranjeros. ¿Cuál sería el tema? El tema es los negocios madereros británicos en la Honduras federal, ¿verdad? Este tema de la explotación maderera, ¿verdad?, en Honduras inicia prácticamente desde el descubrimiento de América, ¿verdad? Cuando sucede esto, corre la noticia por toda Europa, ¿verdad?, de la riqueza natural que había descubierto España. Entonces eso provoca que otros reinos en potencia como Inglaterra, Portugal, Francia emprendan expediciones a lo que es este lado de América, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Inglaterra se va a situar más que todo en la parte de Norteamérica y del Caribe, en lo que es Jamaica y otras islas aledañas, ¿verdad? Entonces, desde su base en Jamaica, los ingleses van a hacer expediciones dirigidas a Centroamérica. Entonces, el primer dato que se tiene de un inglés recorriendo la zona de Honduras, la zona costera de Honduras, es en 1629, que es el capitán Sussex Campbell, ¿verdad?, que estableció una compañía de cortes madereros, ¿verdad?, en la costa de Honduras. Posteriormente forma otra en 1633, ¿verdad?, en lo que es el Cabo de Gracias a Dios, ¿verdad? Y esto provoca que otros ingleses sigan más expediciones de Jamaica a Honduras para establecer más cortes de madera. Es una situación que se va a agravar más a partir de 1670, ¿verdad?, cuando España le cede oficialmente a Inglaterra las tierras de Norteamérica y de Jamaica. Lógicamente, pues, Inglaterra no se iba a conformar con los límites predispuestos por España, ¿verdad? Quería más territorio en esta parte del mundo recién descubierta. Entonces, se sale de los límites, agarra lo que es Belice, y para 1740, ¿verdad?, ya es notable la presencia de Centroamérica. En Honduras, por ejemplo, ya estaba ocupado el río Tinto de la costa norte, ¿verdad? Los españoles intentaban pues replegar esas expediciones madereras, pero resultaba difícil, porque para ese tiempo pues Inglaterra ya era Gran Bretaña, ¿verdad? Tenía un creciente poderío imperial y por su defecto la armada también, ¿verdad? Entonces resultaba muy difícil controlar. Entonces esa situación terminó en que España cediera aún más territorio para cortes de madera en 1786. Es interesante todo ese contexto que nos acaba de dar, porque realmente Inglaterra ha sido la archienemigo de España, ¿no? De hecho, claro, el punta de lanza, que usted lo comentaba ahorita, es prácticamente toda la zona de la famosa Tagugalpa, de toda la Mosquitia, todo ese sector que los españoles pues no lograron conquistar, o prácticamente, o no les interesaba realmente, ¿no? Y así como con el tema de piratas y todo, gran parte de estos piratas son piratas ingleses, ¿no? Y realmente, y esas guerras que ha tenido en forma continua España con Inglaterra, y la famosa leyenda negra, que son los que la promueven, según se dice, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poco, qué bien, porque uno dice, estas potencias solo se dedicaron a conquistar, pero ya usted con su tema de investigación, que es la explotación maderera de los ingleses en la Honduras de la Federación, hay que ver por qué se interesaron en esta explotación de madera.
Y aparte de eso, ¿qué tipos de madera? Porque no era solo pino, hay que ver otra cosa. Recién fuimos con los estudiantes ahí en Copán y vimos que había un tipo de madera que servía para hacer barcos. Y es una madera muy, pero muy preciada por los que construyen básicamente lo que son los barcos. Bueno, por lo general este territorio de la costa norte siempre estuvo como en disputa, ¿verdad?, entre España e Inglaterra, porque es un territorio flexible para las rutas comerciales, ¿verdad? Entonces eso facilitaba en lo que era la inserción al mercado mundial. Aparte que las maderas de Honduras eran comúnmente la caoba, el palo de Campeche, ¿verdad? La caoba, pues en lo que es desde el siglo XVIII se hizo muy famosa entre los ebanistas de Gran Bretaña porque era de buena calidad, tenía un tono rojizo, podían emplearla en diseño de interiores, construcción de barcos, de instrumentos, ¿verdad? Entonces, por eso era ese interés, ¿verdad?, por las maderas de Honduras, aparte por la posición geoestratégica de la costa norte. Bien, entonces, posterior a esta concesión de tierras que hace España en 1786, sucede que a final de este siglo va a haber como una desviación de atención de Gran Bretaña, porque sucede la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, entonces eso desvía las atenciones. Como tal, a final del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, hay baja en la explotación maderera por parte de los británicos. Es hasta 1816, según el autor Robert Naylor, del libro La influencia británica en el comercio de Centroamérica, que se vuelven a reactivar los cortes madereros. Esto es porque la madera que había en Jamaica y Belice ya había sido agotada. Entonces los británicos tenían que buscar una manera de seguir obteniendo este rubro que era importante como materia prima, ¿verdad?, para la creación de artefactos, seguir sustentando su revolución industrial, y aparte porque era una manera de estar, ¿verdad?, en el escenario del mercado internacional, porque la madera era vendida a un buen precio, a precios elevados, ¿verdad? Entonces, ya en la década de lo que es 1820 a 1830 en Honduras, el tema de la explotación maderera era preocupante para el Estado, porque eran exportaciones masivas y no había ganancias. Entonces, en 1830 sucede un decreto que la Asamblea establece que se va a imponer un 10% de gravamen por las maderas extraídas de Honduras, ¿verdad? Es de recordar que en ese tiempo el jefe de Estado era Diego Vigil. Y Diego Vigil, para poderlo conocer mejor, ¿no? Sí. Porque realmente, usted lo menciona, ¿no? Es importante ahora conocer quiénes estaban a cargo del gobierno de entonces, ¿no? Sí, bueno. Diego Vigil, él aparte de ser miembro de la red política de Francisco Morazán, él era un liberal de la época y por lo tanto iba a poner en práctica principios de liberalismo económico. Entonces, una manera de hacer una regulación estatal propio del liberalismo económico era incorporando gravámenes, porque no es que se estaba en contra de las exportaciones, ¿verdad?, pero sí necesitaba que hubiera una ganancia para el Estado. Y una forma de hacerlo era mediante una regulación estatal, como la que se hizo mediante el decreto de 1830. Con todas estas imágenes que usted nos trae acá, viéndolas un poquito, se nos podía comentar, porque realmente pareciera que en ese momento histórico que usted está investigando, realmente era uno de los rubros más importantes, ¿no? Era uno de los rubros más importantes porque, bueno, al final de la federación, solo la madera de Honduras representaba el 21% de las exportaciones de Centroamérica, o sea, era un rubro bastante destacado. Bien, entonces, luego del acto de Diego Vigil, ¿verdad?, de la revolución estatal, va a suceder otra praxis de liberalismo económico, que es la controversial contrata de 1835 entre Francisco Morazán, Marshall Bennett y el Estado de Honduras. El fin de esta contrata principalmente era financiar la traída de la máquina de amonedación, conocida popularmente como la máquina del puño, ¿verdad?
Eso ya estaba predispuesto desde 1830, cuando se establece la Casa de la Moneda, ¿verdad? Sin embargo, no habían los fondos suficientes para financiar la traída, ¿verdad? O sea, una máquina, o sea, que venía desde Londres y era un costo alto, aparte de que también se tenía que pagar la persona que iba a dirigirla. Entonces, de esa manera se establece la contrata. Marshall Bennett funge como el vendedor, pero a cambio se da una concesión de maderas prácticamente de toda la costa norte, ¿verdad? Pero hay algunos autores, como por ejemplo Philander Díaz, de Pobre Morazán Pobre, que va a indicar que la contrata en 1835 no solo fue para financiar la traída del cuño, sino también como una forma de ejercer soberanía del Estado. ¿Por qué? La contrata abarcaba la costa norte, y la costa norte había sido reclamada por el cónsul Frederick Chatfield desde 1833 como parte de propiedad de su majestad británica. Y en plena época de la Federación, porque Morazán estuvo de 1830 al 38. Al 38. Así, viendo estas imágenes que usted nos ha traído, que es realmente, como usted dice, la costa norte es como el lugar de mayor extracción de este tipo de madera. Sí, sí, y el interés de la corona pues era bastante notable. Podemos decir que cuando mandan a Chatfield como cónsul aquí en Centroamérica, porque es de destacar que el cónsul en ese tiempo no era como un papel diplomático, ¿verdad? Como para hacerse relaciones, sino que era como una forma de hacer negocios británicos. Entonces, la contrata fue una forma de ejercer soberanía en esa propiedad que reclamaba Gran Bretaña, ¿verdad? Incluso hay unas cartas que manda Chatfield a Marshall Bennett, en el que le demuestra el disgusto de él y de la corona británica lo tachaban como que estaba ayudando a la política de Centroamérica para ejercer soberanía en territorio que era propiedad de Gran Bretaña. Entonces, es de destacar que en ese tiempo Gran Bretaña no había reconocido la independencia de Centroamérica, ¿verdad? Lo hace ya en la década de 1860. Entonces, establecer una contrata maderera con un súbdito británico como era Marshall Bennett era una forma de un reconocimiento indirecto de independencia de la nación, y Gran Bretaña lo reconoce, pues. O sea, son parte de los reclamos que se le hacen a Marshall Bennett. Qué interesante ese dato, porque aquí usted lo mencionaba también, es referente a Morazán. Estamos hablando de su tiempo o línea de tiempo en esta investigación, ¿verdad? Que es la Federación. Siempre uno se pregunta, incluso aparece en el testamento de Morazán ese tema, ¿no? O sea, sí, esa deuda que él dejó. Sí, porque, bueno, parte de la razón de la contrata era el financiamiento del cuño, ¿verdad? Que generara ganancias al Estado como parte de una modernización propia del liberalismo económico. Pero es de destacar que los fines de la contrata al final fracasaron, porque el financiamiento del cuño al final se dio por ventas de tierras internas en Honduras, por aportaciones que dieron familias pudientes de la época, porque Marshall Bennett, bueno, él era un comerciante individual, pues él iba por su propio rumbo, no iba ni con Chatfield ni netamente con Morazán ni con la Federación, ¿verdad? Él no dio cuentas claras de las ventas de madera. Incluso Morazán, cuando está en su exilio, escribe cartas constantes a Julio Lozano exponiéndole que él no ha recibido cuentas de Marshall Bennett. Incluso Bennett muere en 1839, deja sus albaceas, Julio Lozano se entrevista con ellos para que proporcionen cuentas. Solo se conoce, bueno, de las que encontré yo en el Archivo Nacional, solo hay una cuenta nada más, en la que hay un dato de 29,000 pesos de ventas de maderas, y en la cual Morazán contesta que él solo ha recibido apenas 2,000 pesos. De esos 29,000. De esos 29,000. Y es de destacar que en ese tiempo había una baja en el precio de las maderas, porque como Honduras se está posicionando como el primero, ¿verdad?, en las exportaciones,
eso rivalizaba con el negocio del añil y de la cochinilla, que eran propios de la familia Aycenena. Entonces ellos provocaron vender maderas el doble por un precio menor y cayó un devalúo. Pero a pesar de ello, las maderas se vendían aún a 10 lempiras el árbol de caoba. Entonces generaba bastantes ingresos. Gracias. ¿Y usted en su investigación logró encontrar algún tipo de ley que controlara, que mediara esta explotación? ¿O había tanta madera que al final no pasaba nada, ¿no? Que podía explotar? Dentro del periodo que encontré, no, pero por ejemplo el libro de extracción de la madera en los años centrales del siglo XIX de Julio Valladares, él menciona que hay unas regulaciones, ¿verdad? Que al final no se incumplía, porque es que la costa norte es un territorio demasiado grande para regularlo. Imagina qué época, ¿no? Una zona inhóspita, ¿no? Sí, entonces Marshall Bennett no dio cuentas, ¿verdad? Incluso Morazán en su testamento lo menciona, pues, que él tiene cuentas pendientes con la casa de Marshall Bennett. O sea, cuentas que nunca fueron saldadas. Y pues de esta forma el financiamiento del cuño no se dio como tal. No se dio como tal. Aparte, la geoestrategia de ejercer soberanía en el Estado al final no se dio. Porque, bueno, como sabemos, sucede el fin de la federación, Morazán cae en su exilio, ¿verdad? Y posteriormente es fusilado. Cuando Morazán es fusilado, va a suceder que la contrata de Marshall Bennett, ¿verdad? Y porque ya había quedado prácticamente en desuso, Morazán ya había muerto, Marshall Bennett ya había muerto, ¿verdad? Entonces esta contrata posteriormente pasa a ser propiedad del cónsul Freddy Chaffee en el gobierno de Francisco Ferrer. Bueno, ahí miramos todas esas redes de poder, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, la contrata Freddy Chaffee se hizo con el fin supuesto de pagar la deuda externa que le correspondía al Estado de Honduras con la casa Barclay. La deuda era de 9.300 pesos y fracción, ¿verdad? Pero uno lo compara, o sea, le cedieron la costa norte para pagar una deuda que las maderas de la costa norte la sobrepasaban. Porque se vendía, como dije anteriormente, 10 lempiras cada árbol de caoba. 10 pesos de la época sería, en todo caso. Sí, 10 pesos de la época, sí. Interesante, porque vemos ahí esas desproporciones de cantidades, ¿no? Y en sí, ¿qué tipo de madera era? ¿Caoba, cedro, pino? Bueno, generalmente era caoba. Caoba y en menor medida el palo de Campeche. Pero la caoba era porque, o sea, era la materia prima principal para hacer instrumentos, decoración de exteriores, muebles. Y la ironía de esto es que Honduras importaba posteriormente ese tipo de cosas y a precios elevados. Sí, definitivamente. Bueno, pero era parte de la dinámica de la época. Estaba un modelo de liberalismo y tenía que posicionarse de alguna manera en el mercado, pues, mundial, de manera de exportaciones, importaciones. Entonces, a comprar muebles tipo Luis XV, pero con madera hondureña. Sí, con madera hondureña. Bueno, entonces, en este mismo año de 1842, aparte de la contrata que se le da a Chatfield, va a suceder otra contrata que, o sea, individual con un británico que es llamado Joseph Soiseiba. Esa contrata describía desde Trujillo hasta lo que era el cabo de Gracias a Dios, ¿verdad? Pero lo particular de esta contrata es que las ganancias de ella no iban al Estado tampoco, sino que iban a nombre de Freddy Chaffee, también para pagar la deuda externa que le correspondía a Honduras. Y lo particular de esto es que en ese mismo año sucedió un bloqueo en los puertos, en las rutas comerciales de Honduras, de los británicos reclamando que no se le había hecho el pago de la deuda, cuando ya tenía tiempo de fungir la contrata de Chaffee más las contratas de Joseph Swasey. Entonces, nos da la idea que hubieron manos por ahí. Hubieron manos por ahí. Y esta cuestión, pues, sabemos que la deuda se siguió acrecentando, ¿no? Se siguió acrecentando, incluso Ramón Vallejo en su libro de la deuda externa, él dice que Gran Bretaña le quedó debiendo a Honduras, más bien porque uno compara, eran 9.300 pesos, se cedió tantas tierras, ¿verdad? Incluso se emitió un decreto
el propio Estado emitió un decreto de Francisco Ferrera que todas las maderas de la costa norte iban a ser destinadas para el pago de la Casa Barclay. Sí. Increíble, realmente son datos importantes, ¿no? Porque mucha gente desconoce estos datos, de ahí la importancia de su investigación, porque nos está arrojando nuevos datos que nos ayudan un poco a entender mejor, como usted mismo lo dice, la dinámica de la época. Y al final, pues, ¿en qué quedó todo esto, no? Bueno, la explotación maderera siguió, ¿verdad? Ajá. Siguió, pero digamos que un poco en menor medida, ¿verdad? Porque la mera pico de la explotación se dio durante la Federación, durante estas contratas, ¿verdad? Es de destacar un dato particular, ¿verdad? De la contrata de 1835, ¿verdad? Como un acto de ejercer soberanía, se puede comparar con otras que sucedieron en esa época, como la de Mariano Galvez en Guatemala, ¿verdad? La del propio Morazán que hizo en Nicaragua, en la parte que correspondía a la Mosquitia, e incluso hay una contrata que es del Estado con un salvadoreño llamado Juan José Viteri, que él pide que se le conceda todas las maderas de lo que es esa parte del Cabo de Gracias a Dios también, porque dice que es una zona de mucho dominio inglés, que no se puede utilizar para cultivo, y que parte de la táctica que iba a utilizar él para replegar a los ingleses era hacer convenios con los franceses y con los norteamericanos para que ellos proporcionaran protección en el área. Entonces vemos que la dinámica de las contratas era como una forma de ejercer soberanía y alejar, pues, a los británicos, ¿verdad? No se dio al final, porque hay que recordar que Gran Bretaña tenía un imperialismo, ¿verdad? No un imperialismo, es decir, de conquista, de armada como tal, porque esa estrategia ya había cambiado. Por ejemplo, hay un artículo de Eugenio Vargas del imperialismo informal. Él lo denomina así, imperialismo informal en América Latina, que consistía en que Gran Bretaña iba a ejercer influencia mediante el bloqueo de rutas comerciales que tenía, por ejemplo, aquí Belice, y mediante Belice ellos, cuando se les antojaba, ponían gravámenes especiales en todos los productos que pasaban, ¿verdad? Hacían bloqueos como una forma de amedrentación, ¿verdad? Claro. Y incluso hay datos de goletas británicas que venían a Centroamérica con productos de allá, que a veces, ¿verdad? Por la situación que había de amedrentación, no las dejaban pasar, pero venían ya amenazantes, que si no dejaban pasar las goletas, iban a ejercer ya lucha armada, la lucha armada para que dejaran entrar los productos británicos en el área. Bueno, y que el desarrollo marítimo fue fundamental. Ya hace poco tuvimos acá en programas pasados al licenciado en Historia, que también trabaja en el Archivo Nacional de Honduras. Prefiero a Francisco Amaya, que nos hablaba un poco de las cartas marinas de Morazán. Entonces, y por ahí también hay algunos trabajos que se dice que la familia de Morazán en Italia se dedicaba pues, al negocio de hacer barcos. O sea que de alguna forma Sí. de repente querían restablecer ese tipo de industria acá en Honduras. No, y claro, hay que recordar que Morazán, pues, él era liberal, ¿verdad? Y si él iba a ser parte de ese modelo liberal de la época, él también, pues, iba a obtener algún beneficio de él, porque el liberalismo económico es también, ¿verdad?, negocios individuales con regulación estatal, ¿verdad? Pero, de acuerdo a los datos que yo he encontrado, ¿verdad?, del Archivo Nacional, pues Morazán no tuvo ganancias palpables de esa contrata que sucedió en el 35. O sea, la explotación maderera sucedió, pero no hubo un lucro ni para él ni para el Estado. En todo caso fue para Marshall Bennett y posteriormente para el cónsul Frederick Chaffee. Qué importante, porque aquí Gracia María, que es comentaba al principio, estudiante de la carrera de Historia de último año y también estudiante de la carrera de Derecho, dos carreras está sacando a la vez, tiene una visión histórica y también una visión de tipo legal. Y creo que usted ha sabido combinar, ¿verdad? Y con esa investigación que usted aquí nos está dando a conocer como algunos aspectos importantes. La investigación está en marcha, ¿no? Pues agradecemos que ella nos está dando a conocer esos primeros elementos y podemos entender mejor, porque como lo hablábamos previo al programa, ¿verdad? Con el tema de Morazán, hay algunos enemigos de Morazán
que dicen que Morazán se dedicaba a explotar la madera de la época y toda esa historia, ¿no? Pero ya ella nos dice muy bien que había abundancia de madera y aparte de eso no obtuvo ningún tipo de ganancia, ¿eh? Sí, bueno, es que las especulaciones suceden porque él forma parte de la contrata del 35. Ajá. Y anteriormente, en el 34, hay una contrata que es entre solo Morazán y el Estado. Pero esa contrata prácticamente queda en desuso porque parte de la contrata del 35 estipula que lo que se estableció en 1834 pasa a ser parte de 1835. Y también hay varias cartas de Morazán escribiéndole al Estado de que no se está dando el financiamiento de la máquina del cuño, de que no hay ganancias de los cortes de madera y hasta el punto que él propiamente pedía la cancelación de la contrata cuando estaba en su exilio, unos días antes de su fusilamiento. Entonces vemos, no había algo palpable para él, tal vez sí tuvo algunas pocas ganancias, pero no eran grandes. En mi parecer creo que hubo más fines lucrativos en el gobierno de Francisco Ferrera, porque vemos, la madera era para la deuda externa, deuda que no se pagó con eso, porque seguían habiendo reclamos porque no se había saldado. Sí, realmente ha sido toda una historia, por eso ya casi que estos minutos que nos faltan por terminar, gracias a María, joven historiadora, investigadora, ¿qué fue lo que usted le motivó a estudiar este tema específicamente? Bueno, pues me influyó mucho el libro que escribió Julio Valladares, ¿verdad? Don Julio, él pues frecuenta bastante el archivo. Sí, lo conocemos, pues, un colega historiador, ¿no? Sí, él pues me comentaba, ¿verdad?, de su proceso de libro, me hizo un análisis de su libro porque él me lo obsequió, ¿verdad?, cuando lo recién publicó. Entonces, ese libro me influenció bastante. Aparte, el libro se titula Extracción de la madera en los años centrales del siglo XIX. Okay. Pero él, al final, en sus reflexiones del libro, pues él dice que no tiene datos acerca de la dinámica maderera durante la Federación Centroamericana. Entonces, ahí había un hueco. Qué excelente. Aparte que él siempre dice que él excita a la juventud para que siga investigando, ¿verdad? Y que él pues solo da como el granito, la línea, para que se siga desarrollando y al final pues eso es la historia, ¿verdad? Así es. Todos aportamos algo. Todos aportamos. Es una construcción, la historia se construye con trabajos como ustedes, de jóvenes investigadores, pues Orgullo Pumas, ustedes seguramente Orgullo Pumas, egresada en la carrera de Historia y también Derecho, como les comentaba. Gracias, para nosotros ha sido un gusto tenerle acá y siempre invitada. Sabemos que nos queremos desarrollar un poquito más, ¿verdad? Espero que usted quiera decir más cosas, pero bueno, es para motivarlos y siempre le invitamos para los siguientes programas. Para nosotros ha sido un gusto tenerla aquí. Bueno, muchas gracias. En Una Historia, un café, ¿verdad? Aquí con nuestro pan, ¿verdad? Con nuestro café y nuestra taza de TV Una Historia, un café. Bueno, que los productores se han mostrado mucho interés y les agradecemos estos finos detalles del programa. Así que a ustedes, pues gracias por darnos su tiempo, tomarse ese tiempo para escuchar una historia y ver una historia o un café, y seguimos en la construcción de la historia y espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos en el siguiente programa de Una Historia, un café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, que tengan un feliz día. Hasta pronto.